mejor no se activa, pues no se oye bien. No se oye bien, por eso entonces se oía el audio mal en la otra, o no había, o se oía muy bajito, ¿vale? En la grabación. ¿Vale? ¿Os queda claro de lo que hemos dicho? ¿Os queda claro entonces de que el proyecto final es una cosa y el proyecto de final del módulo es otra? Entonces, acordaros, el proyecto final de este módulo, vamos a hacer una aplicación móvil basada en MovingCube, que puede ser, lógicamente, algo como una guía, como no sé, un GPS, como una guía de esta de nutrición o una receta de cocina, lo que queráis, como práctica final del módulo de MovingCube. ¿Vale? Cristian dice, la tarea final del módulo la podemos hacer en pareja. La tarea la podéis hacer si queréis en pareja también. ¿Vale? Pero me tenéis que decir quién vais a ser la pareja y la verdad que quién va a hacer una cosa y quién va a hacer la otra. Daros cuenta que va a ser basado en MovingCube y tenéis que compenetraros y tenéis que tener una coordinación. Por ejemplo, si lo hacéis en pareja, una guía, imaginaos o algo, que a lo mejor el diseño, pues a lo mejor lo haga una persona y la maquetación lo haga otra. O si lo hacéis en pareja, lo malo que tiene hacerlo en pareja, una aplicación de MovingCube, es que tenéis que entrar con la clave cada uno de una, o incluso si estáis los dos en el mismo sitio. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Que cada uno tenéis una clave en MovingCube. Y tenéis que utilizar la versión free, no paguéis nada ni nada. ¿Vale? Yo a mí con la versión free, vale. La práctica del módulo no hace falta que la subáis a ninguna plataforma. Si queréis subirla, lo que pasa, por ejemplo, a la tienda de MovingCube, lo podéis hacer. Pero en principio, con que me lo mandéis para probarlo, o las capturas de pantalla que habéis hecho para probarlo, pero la idea es que generéis el APK. El que tenga Mac, que hay gente que tiene iPhone y no puede generar el archivo de iPhone porque necesita una cuenta de desarrollador, pues que me mande la captura de pantalla, pero que se vea que se ha trabajado. ¿Vale? ¿Me entendéis? El que quiera el APK y el que no, pues la captura de pantalla, podéis hacer las dos cosas, como queráis. ¿Vale? ¿Alguna duda? Entonces yo lo voy a subir a lo largo de esta semana ya, que ya vamos a abrir el módulo 3. Os daré acceso al módulo 3, que estamos hablando de HTML5. Empezar a trabajar con HTML5, el módulo 3, pues a lo largo de esta semana os daré acceso a la práctica final del módulo. ¿De acuerdo? Entonces ya vosotros empezar a pensar. Luego vamos a hablar, cuando acabemos de la base de datos, vamos a hablar sobre esa práctica. Por ejemplo, la práctica puede tener una portada, puede tener lo que es realmente puede haber, a lo mejor una pantalla flash, splash, que son de esta pantalla que duran 5 segundos y pasa a la siguiente. O por ejemplo, que tenga una pantalla de detalle, tenga también base de datos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, no sé si la habéis visto, hay una práctica subida en el módulo de MovingCube. En el módulo de MovingCube, dentro de la base de datos, que es lo que vamos a ver ahora, hay una práctica al final, que es la práctica 5, no sé si la habéis visto, que es crear una agenda. ¿Vale? ¿Cómo se hace? La creación de una agenda. ¿Para qué quiero que hagáis esta práctica? Para que aprendáis bien cómo se hace, cómo se crea una base de datos de MovingCube. La práctica que tenéis que hacer consiste en hacer una agenda de contacto con los siguientes datos o campos, como por ejemplo el campo nombre, el campo apellidos, el campo dirección, el campo edad, el campo email y el campo ciudad.
El diseño lo podéis hacer como queráis y de lo que queráis. ¿Vale? Es una agenda de contactos. De forma libre, o sea, podéis poner un fondo si queréis hacerlo de forma libre, de forma en blanco, o incluso utilizando una plantilla. Eso ya como queráis, utilizando una plantilla. ¿Vale? Tenéis que crear una base de datos con esos campos, introducir al menos 5 registros, ya sabéis, ¿vale? Y que queden ahí grabados. Y luego eso o lo subís o el APK o lo subís a la plataforma por medio de una captura. Y esa es la práctica 5 que tenéis que hacer, ¿vale? En la unidad 4, como veis, habla sobre base de datos, que es lo que vamos a ver. Crear una base de datos como MobileQ, cómo hacerlo. Añadir, editar y buscar base de datos. Buscar dentro de una base de datos cómo buscar objetos, cómo filtrar, cómo ordenar. Y también se puede crear una base de datos a partir de un archivo existente. No tiene por qué ser una base de datos que creemos dentro de MobileQ, sino puede ser una base de datos que ya tengamos. Acordaros que se trabaja con SQLite. ¿Vale? También se puede conectar una data view, lo que es una conexión de base de datos, con una base de datos que esté remota, imaginaos en la nube. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Dudas que tengáis? Como veis, esta herramienta de MobileQ, la verdad que tiene, pues, tiene sus limitaciones, como hemos dicho, pero la base de datos trabaja muy bien. Fijaros la tienda que habéis hecho, cuánto habéis tardado en hacerla. Lo único costoso, hemos dicho, es meter los productos, ¿no? Si lo hacéis, por ejemplo, con otra herramienta, con otra plataforma, pues tiene más dificultad. ¿Vale? ¿Os queda claro? Lo de la base de datos vamos a empezar a verlo ahora. Pero os queda clara la práctica. La práctica es hacer una agenda. Como queréis hacerla, eso es libre. Pero una agenda que tenga varios registros. ¿Todos sabéis lo que son los campos y registros? ¿Sabéis todo lo que es eso? ¿Alguien no lo sabe? ¿Sabéis todo lo que es una base de datos? ¿Todos sabéis lo que es una base de datos? ¿Para qué sirve? La base de datos lo veremos también en el módulo siguiente y también en Android y en el módulo de HTML5 que trabajaremos con bases de datos conectadas a través de HTML o a través de JavaScript. Todos lo sabéis, ¿no? Una base de datos es un conjunto de registros y de campos de información que está almacenada en un sitio, que luego la podemos recuperar basándonos pues en un filtro o basándonos en lo que queramos y se puede recuperar. Eso es una base de datos. Hoy en día todo se trabaja con base de datos. En un programa en todas las empresas, todos los programas tienen base de datos. Se dividen en filas y en columnas. Eso lo veremos también en el próximo módulo. Una cosa, ahora que me he acordado. ¿Cómo lleváis los módulos JavaScript y Java? ¿Qué tal lo lleváis? ¿Vais haciendo algo? ¿Vale? JavaScript y Java. Los módulos que os dimos. Vale, perfecto. Eric dice, es indiferente con cuál comience. Sí, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que yo recomiendo que se empiece con JavaScript. ¿Por qué? Porque el siguiente módulo es HTML5 y ahí toca JavaScript. Y el último módulo es es Android. Y Android con Java. Por eso es mejor empezar con JavaScript y luego con Java. Pero es por los módulos, no por otra cosa. Es por los módulos. Sí, exactamente, Jorge. No es complicado. Una vez que se aprende y se sabe lo que son las funciones, lo que son las variables, cómo se genera una variable, pues la base es la misma para todo. Lo que pasa es que a lo mejor en algunos casos cambia pues las operaciones o cambia a lo mejor algunos signos, unos símbolos,
pero todo es igual. Y es lo bueno que tiene. Por eso quiero que lo vayáis estudiando, para que cuando ya vayamos al módulo 3 y 4, pues ya sepamos de qué estamos hablando. Y ya está. ¿Vale? Bueno, ¿cómo crear una base de datos con MovingCube? Por ejemplo, yo creo en MovingCube una aplicación de un restaurante, ¿no? Y yo pues creo la aplicación, la app, llamo restaurante y lo puedo poner paso a paso o desde cero. Acordaros que podéis hacerlo como queráis. Paso a paso a través de una plantilla, desde cero es montar vuestro mundo, vuestra aplicación desde cero. Vale, aquí genero, como veis, le doy a la opción de edición y puedo poner un icono de un restaurante, etcétera. Nos sale una ventana como esta que ya lo conocéis, lo veis todos, que es la selección de pantallas, que es la lista de opciones, detalle, imagen interactiva, RSS, mapa, tienda, visor de datos, splash, web, agenda. Una cosa, cuando vayáis a hacer la práctica de la agenda de contacto, no vale utilizar esta pantalla, la de la agenda. Porque una cosa, esto es una agenda de un calendario. Pero estamos hablando de que la práctica 5 que tenéis que hacer es una agenda, como una agenda telefónica, como una agenda de contactos. ¿Vale? Entonces, una vez que estamos en estas pantallas, picaríamos en visor de datos. ¿Os queda todo claro? ¿Os queda claro que cada vez que vayamos a trabajar con una base de datos con MovingCube, tenemos que elegir visor de datos? ¿Vale? Tenemos que elegir visor de datos. Aunque luego, eso si trabajamos para base de datos, aunque, hombre, se puede utilizar, no sé, detalle, se puede poner la pantalla, por ejemplo, de tienda, como habéis visto, para hacer una tienda online, como ya la habéis hecho, y ahí se conecta también la base de datos. Y, por ejemplo, detalle, pero lo que es la pantalla visor de datos, tenemos que elegirla para poder empezar a crear una base de datos desde cero si queremos. Luego las siguientes pantallas que salen, no sé si habéis visto, me imagino que sí, cupones, la de Facebook, la de Twitter, o sea, son pantallas que están orientadas, pues si quiero hacer una pantalla de Facebook, de redes sociales, utilizaría esta, o una pantalla de YouTube para vídeos, o de Wikipedia. El SurveyMonkey, ¿sabéis cuál es? ¿Sabéis qué es? El SurveyMonkey. Y el Eventbrite, ¿sabéis lo que es? Este tipo de pantallas. Por ejemplo, si queréis hacer una pantalla dentro, esto lo digo, esto os doy ideas para el proyecto, ya, bueno, el proyecto final también, si queréis hacerlo en MovingCube no hay problema, pero para la práctica final de este módulo os doy ideas de que podéis utilizar este tipo de pantallas, la de Facebook, la de los cupones. La pantalla de cupones, ¿qué significa? La pantalla de cupones es un sistema de, por ejemplo, de oferta. Imaginaos que yo tengo una tienda y quiero montar o tengo una oferta sobre un determinado artículo de un 70%. Y para llegar a esa oferta del 70%, pues tengo que a lo mejor consumir 3 cupones, algo así, ¿no? Pues para eso utilizaría esa pantalla. La pantalla de Eventbrite es la típica pantalla que existe de eventos. Si vais a internet y ponéis Eventbrite, es la pantalla que tiene para generar eventos. Imaginaos que vosotros vais a generar un evento el lunes que viene, de una conferencia o lo que queráis, y creáis, dais de alta esa conferencia a tal hora y a lo que sea, donde sea. Bueno, pues es una página de eventos. Y ahí, con esta herramienta, con MovingCube, utilizando esta pantalla, podemos acceder a la página de eventos nuestra. ¿Vale? Luego Instagram no tiene duda de lo que, para explicarosla, porque ya sabéis de qué va. Y luego la de SurveyMonkey
es una pantalla, una página, si vais a internet también, de encuestas. ¿Vale? Imaginaos que tenéis que hacer hacéis una aplicación donde una de las pantallas sea una encuesta de lo que queráis, una encuesta personal o una encuesta sobre un determinado producto vuestro, ¿no? Bueno, pues ahí utilizáis esa pantalla para que conectéis. Tenéis que daros de alta en SurveyMonkey, pero vais a internet, busquáis la página, os dais de alta y luego se conecta directamente, podéis conectarlo con la pantalla de aquí. ¿Vale? Eso el que quiera tener un sistema de encuestas. ¿Vale? Un sistema de encuestas lo podéis hacer ahí. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Bueno, volvemos a lo anterior, a la base de datos. Volvemos a la base de datos. La verdad que lo de la base de datos ya hablaremos en los diferentes módulos que nos quedan ya, pero es una herramienta que, como hemos dicho, se trabaja con SQLite. Se puede trabajar con alguna otra, pero realmente SQLite es la que más se utiliza para las aplicaciones móviles. Podemos utilizar una aplicación, o sea, una base de datos ya hecha, o una base de datos basada en la nube, que podemos conectarla, o incluso una base de datos, en este caso MovingQ, creada aquí, ¿vale? En la misma herramienta. Para crear una base de datos, te hemos dicho que tenemos que ir a la pantalla visor de datos, que es la que hemos visto antes, y nos sale algo como esto. Nos sale una pantalla como esta. ¿Qué significa? Aparece por un lado el New Database, que es crear una base de datos nueva. Existing Database, que es una base de datos existente, que tengamos en el ordenador. O Remote Database, o sea, una base de datos remota, que podemos utilizar o que la tenemos en otro lugar, en la nube. Y debajo, aquí, aparece el Database Name. Aquí tenemos que poner el nombre de la base de datos. ¿Vale? Imaginaos el nombre del restaurante. ¿No? Si queremos hacer una base de datos, es muy importante siempre que utilicéis la base de datos para una aplicación donde se requiere, por ejemplo, una cantidad de datos. Donde se requiere una cantidad de datos. Si es una, no sé, como una biblioteca o una especie de guía turística, imaginaos lo que siempre llevamos diciendo, pues podemos hasta incluso meter los datos aquí conectados y luego los conectamos a la pantalla, por medio de campos. Y nos hace una aplicación muy interesante. Bueno, Database Name es el nombre de la base de datos. Number of find es los números de campos que va a tener. Por ejemplo, si nos basamos en la práctica que tenemos subida a la plataforma, la práctica 5 de la base de datos, tenemos el campo nombre, el campo apellido, el campo dirección, el campo edad, email y ciudad. ¿Cuántos hay? 6 campos. ¿No? 6 campos. Bueno, pues aquí tendríamos que poner number on file 6. ¿Vale? File name es el nombre del campo. Y data type es el nombre de el tipo de dato que tiene ese campo. ¿Vale? Me imagino que todo esto suena de la base de datos. Me imagino que todo suena. Es decir, el nombre, por ejemplo, el nombre del campo, imaginaos, el campo edad, ¿no? El tipo de datos no es texto, sino que es numérico, ¿no? El tipo de dato puede ser numérico, texto, una imagen, etcétera. ¿Vale? Por ejemplo, el campo nombre o el campo apellido, el tipo de dato es texto. ¿Vale? No es un número. Entonces, en base al campo que sea, se le va a asignar un tipo de datos o no. Eso os queda claro, ¿no? No sé si eso lo sabíais o a alguien le suena nuevo. Cómo se crea una base de datos, cómo se hace, utilizando campos y el tipo de datos de cada campo. Podemos tener tantos campos como queramos. ¿Vale? Entonces, como queremos crear una base de datos nueva, seleccionamos nueva base de datos. ¿Vale? Nueva base de datos. Tal y como se muestra en la imagen. ¿Vale? Nueva base de datos. Y vamos a insertar los siguientes campos. Está el nombre de la base de datos, como hemos dicho, número de columnas, campos, nombre de cada campo
y hay que seleccionar el tipo de datos. En este caso, el ejemplo que os pongo aquí en el proyector es base de datos de coches, car, bueno, perdón, nombre de la base de datos, cars, número de campos, 3, nombre del campo, country, tipo de datos, texto, otro nombre de campo, flag, bandera, por ejemplo, tipo de datos, imagen, si yo quiero crear una imagen, quiero que mi campo sea una imagen, tengo que ponerle tipo de datos, imagen. Y otro, por ejemplo, field name, otro campo que se llama capital. Y el tipo de dato, location. También puede ser un tipo de dato de localización. ¿Vale? Yo puedo poner un tipo de dato también que es una localización. Es donde está en ese momento. Ahora pulsamos en aceptar. Y la base de datos estará lista para importar datos pulsando editar. Es decir, una vez que ya creamos la base de datos, una vez que creamos la base de datos le damos a editar. ¿Vale? Cuando le damos a editar en la base de datos, ahí ya nos aparece insertar datos. ¿Vale? Aquí aparece una ventana como esta, que los campos que hemos creado son los que están aquí arriba, country, flag, capital, estos son los campos creados. Y aquí abajo hacemos clic en cada uno de ellos para insertar el dato, los datos. Aquí se pueden crear tanto registros como sea necesario. Los registros son filas, es decir, si yo tengo el campo country, el campo flag, el campo capital, que aquí puede ser el campo edad, el campo nombre, el campo apellido, el campo dirección, yo debajo ya tengo que empezar a crear, ya puedo empezar a crear los registros de cada uno de esos campos. En vuestro caso esto es un ejemplo que simplemente para que entendáis, pero en el caso de la práctica, donde los campos es el campo nombre, el campo apellido, el campo dirección, el campo edad, el campo email, el campo ciudad, pues aquí ya habría que meter los registros. ¿Vale? Por ejemplo, el nombre de la persona, del contacto, de la agenda, el nombre, el apellido, la dirección, la edad, el email, etcétera. Y pasamos al siguiente registro de otra persona. Lo mismo, el nombre, el apellido, la dirección, la edad, el email y así sucesivamente. ¿Vale? Y vamos creando una base de datos. ¿Vale? ¿Os queda claro? Y así ya se crea la base de datos dentro de MovingCube. Otro ejemplo que os pongo aquí en esta pantalla es la que estamos hablando. Para que os vaya sirviendo de idea, que lo vamos a hacer, ahora lo vamos a hacer, el nombre de la base de datos, agenda, número de campos 3, nombre del campo, el campo nombre, nombre de campo dirección y nombre de campo teléfono. Tipo de datos son textos en cada uno menos el teléfono que es numérico. ¿Vale? Aquí estamos creando una base de datos de una agenda, como la que tenéis que hacer. Como la que tenéis que hacer. ¿Vale? Y aquí, como veis, aparecen los campos, nombre, apellidos y teléfono. Esto es un ejemplo, y los registros que he metido. El registro Mario, porque pertenece al nombre, castellano pertenece al apellido y el teléfono pertenece al teléfono. El nombre Pepito Pérez, que pertenece al apellido, y teléfono de ese Pepito Pérez. Y así creando registros de todos los contactos de la agenda. ¿Vale? De todos los contactos de la agenda. A ver, Jorge dice, MovingCube tiene la capacidad de validar los datos que se están ingresando. Por ejemplo, el correo electrónico que lleva la... No, en principio validarlo habría que hacerlo por HTML5 o por JavaScript. ¿Vale? Habría que hacer ese pequeño matiz. Por ejemplo, si hay que hacer un formulario de validaciones,
de que no puedes, a lo mejor en un email tienes que utilizar la arroba y a lo mejor pone otra cosa y no te lo valida, eso es mejor, yo aconsejo, que se utilice un formulario basado en JavaScript. Hay muchos formularios basados en JavaScript que tiene sus validaciones. Y ese formulario lo insertas dentro de MovingCube y te vale perfectamente. Porque MovingCube puede hacer formularios y tiene formularios. Pero la validación de cada uno de los campos, por ejemplo el arroba, pues ese en principio no está enfocado ahí. No, lo que es la programación no. Para eso hace falta utilizar, como hemos dicho, o HTML5 o JavaScript. Que si vais a internet hay muchos formularios basados en ello. Formularios de validaciones. O sea, que si tú en el email no pones la arroba te dice, no te deja pasar. ¿Vale? O pones en otro dato, imagínate, el nombre o el apellido, que lo dejas en blanco y dice, ¿vale? Eso en el apartado de formularios, que vamos a ver en el módulo siguiente, lo vamos a ver, cómo se validan los formularios, porque va a haber una práctica de formularios que tenéis que hacer en HTML5, donde ahí se van a validar todo y vamos a aprender todo eso. Pero por eso digo que si queréis hacer un formulario basado con esas validaciones en MovingCube, yo recomiendo que utilicéis mejor el módulo, o sea, lo que es un formulario basado en HTML5 y lo subáis aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, la siguiente parte ahora lo vamos a ver. Ya consiste, una vez que hemos creado los registros y los campos, lógicamente, por ejemplo, en el campo, si tenemos un campo imagen, imaginaos bandera, por ejemplo, y el tipo de campo es una imagen, nos permite buscar la imagen, en este caso, por ejemplo, una bandera, ¿vale? Buscar la imagen referente a ese campo. Eso es lo bueno, eso está muy bien. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, la tienda que habéis hecho. La tienda online tiene una imagen, ¿no? Que es el producto. Y luego, unida a esa imagen, que está el precio y la descripción. Pues eso es lo bueno que tiene, que podéis incluir una imagen dentro de una base de datos. ¿Vale? Al finalizar la importación de datos, la tabla o base de datos debería tener el siguiente aspecto, ¿vale? Entonces aquí, estos son los registros, que puedo tener tantos registros como quiera. Imaginaos cuando hagáis la agenda, tenéis tantos registros como queráis en la agenda. Si tenéis 10 registros, o sea, 10 direcciones, 10 contactos, o los 50. En caso de desempeñar añadir nuevas columnas, si queremos añadir nuevas columnas porque nos hemos quedado cortos, ojo, columnas, no registros, registros ya sabéis que piquéis aquí, si queremos añadir nuevas columnas porque nos hemos quedado cortos, es decir, tenemos a lo mejor, imagina una agenda, el nombre o apellido y decir, nos falta alguna más, tenemos que picarle a New Field, que es el símbolo más que tenéis a la derecha, y aquí ya se va a generar otra imagen, perdón, otro campo y todos los que queramos. No confundáis lo que son los campos con los registros, no confundáis, ¿vale? Acordaros, los campos, el campo nombre, el campo apellido, el campo edad, esos son campos. Y los registros es el nombre, por ejemplo, Mario, el apellido tal, o sea, es el nombre de el registro es el nombre de cada cosa. ¿Vale? ¿Os queda claro? ¿Dudas? Basado en MovingCube de cómo crear base de datos para que os quede mucho más claro. Ahora lo que vamos a poner, os voy a poner un vídeo que está basado, simplemente no, lo ha hecho, pues aquí estaba en internet, donde cómo usar un visor de datos. ¿Sabéis todo lo que es un visor de datos? El visor de datos sirve, pues, como por ejemplo cuando habéis hecho la tienda, que aparece, por ejemplo, donde queremos en una pantalla, quiero poner el campo nombre a un lado, el campo apellido al otro, el campo correo al otro, por ejemplo, el campo email, y asociarlo al campo que tengo en mi base de datos. Eso es lo más importante, ¿no? Es decir, si yo hago una base de datos basada en MovingCube, como lo que hemos visto en el proyector, que es
una base de datos con sus campos y sus registros, pero ¿qué nos queda? ¿Qué nos falta? ¿Sabéis qué nos falta? Nos falta algo, ¿no? A ver si alguien me lo dice. ¿Qué nos faltaría? Porque hemos creado la base de datos. Podéis hacer una base de datos de restaurante, una base de datos de platos combinados, una base de datos de agendas, una base de datos de lo que queráis. ¿Pero qué nos falta? Exactamente, exactamente, exactamente. Eri, Janet, David, exacto. Nos falta que esos datos que hemos creado en la base de datos se vean en la pantalla, ¿no? Eso es lo que nos falta, porque si no, como pasó con la tienda online, que vale muy bien, hemos generado en la tienda online, como habéis visto, habéis hecho una base de datos, pero nos falta el data big, o sea, el visor de datos, para poder conectar por medio de campos con la base de datos. Y luego a la hora de la verdad aparecen, pues imaginaos en la agenda, el nombre, el apellido, etcétera. ¿Vale? Lo que habéis dicho, mostrar la información directamente en una pantalla de una app. Por eso digo que es el corazón de una aplicación, es esto, son las bases de datos. Son las bases de datos. Depende también, otra cosa que yo creo que, no sé si me habéis dicho, una base de datos interna, por ejemplo, si lo hacéis con MovingQ, una base de datos va, una vez que que generáis el APK, ¿vale? Una vez que generáis el APK, ya va dentro la base de datos y todo, ya va dentro, una vez que generamos todo. Y cuando se utiliza una base de datos externa, que ya está creada, bueno, yo he creado una base de datos local y la quiero conectar, también iría dentro del APK. Estaría todo como empaquetado. Hombre, no va a quedar la base de datos fuera, ¿me entendéis? Por eso digo que va todo empaquetado dentro de la aplicación. Si lo hacéis como hemos visto ahora en la práctica esta, en lo que es el proyector, que se crea una base de datos dentro de MovingQ, todo eso se genera luego la base de datos como habéis hecho con la tienda y se mete todo dentro. Si está basado en la nube, también se hace la base de datos. La diferencia, ¿qué pasa? Si está basada en la nube, la base de datos está fuera. Lo que hay es luego la conexión con la nube y cuando se descarga la aplicación o que algún cliente descarga la aplicación, va a tirar de esa base de datos que está en la nube vuestra. En el cloud, por ejemplo. Ahí no se genera. Cuando se hace el APK no se genera la nube, lo que es la base de datos ahí dentro. ¿Vale? Está fuera, está en otro sitio, está en remoto, de forma remota. Esa es la diferencia. ¿Cuánto me admiten? Bueno, pues en principio no hay el límite, tampoco no hay el límite de muchos registros. Lógicamente, cuanto más registros, más capacidad y más ocupa la aplicación. Cuanto más registro, porque hombre, tampoco daos cuenta que no consume mucho si no metemos imágenes. El meter una imagen en un campo, eso sí consume, porque depende el tamaño de la imagen. Pero por ejemplo, el campo nombre, el campo apellido, el campo dirección y todo eso, no consume así tampoco mucho. ¿Vale? Entonces todo eso se compila una vez que se genera el APK. Que se genera la aplicación, hablo del APK para Android, por ejemplo, pues ya está todo dentro, a no ser que tiremos de la nube, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner un vídeo para que veáis cómo se usa un visor de datos que os puede servir de ejemplo, para hacer la agenda, incluso para proyecto final si lo queréis hacer con MovingQ. ¿Vale? Dura 13 minutos, yo cortaré el micrófono y nos vemos dentro de 13 minutos. ¿Vale? Aquí os pongo el link. Lo he visto en internet, es interesante. Simplemente para que sepáis cómo se conecta. Luego ya os voy a subir un seminario que se hace en MovingQ si queréis aprender más sobre base de datos.
Vale, aquí os pongo el vídeo, corto el micrófono y en 13 minutos volvemos y me decís qué os ha parecido el visor de datos. Acordaros, visor de datos. Hay una, ¿cómo se dice? En la plataforma online, dentro de la unidad 4 de base de datos que he subido en la plataforma online, hay una opción que pone, bueno, una opción, sí, un tema que pone conectar un data view a una base de datos remota de SQL. Eso es interesante también que lo echéis un vistazo cuando vayáis a leerlo, todo lo que es referente a base de datos, que es conectar. El data view es un visor de datos, acordaros, es lo que vais a ver ahora en el vídeo. Ahí tenéis el vídeo, corto el micrófono y seguimos, ¿vale? Venga. ¿Ya habéis terminado? Bueno, ¿qué os ha parecido el vídeo? Es un vídeo muy pequeño, muy sencillo, pero lo que quiero es que entendáis la segunda parte, ¿vale? La primera parte es la creación de una base de datos dentro de MovingCube y la segunda parte es cómo sacar esos datos al exterior. Lógicamente no podemos tener ahí una base de datos y dejarla ahí sin poder visualizarla. Entonces, me imagino que ya se os viene a la cabeza aplicaciones que podéis hacer basadas en eso, en una base de datos, que la mayoría, muchas aplicaciones, ya hablo hasta la más sencilla, de una receta de cocina, imaginaos, un libro de recetas de cocina, basado, por ejemplo, en la cocina de El Salvador. Eso, lógicamente, tienes una base de datos, ¿no? Con sus ingredientes, el nombre de la receta, la imagen. Eso es una base de datos. Pero hay que sacarlo al exterior, hay que sacarlo a través de un data view, de un visor de datos y poderlo sacar por medio de una serie de campos y luego va a salir bastante interesante. Entonces es muy... Dime, Cristian. Yo lo que quiero... Dime. ¿Se puede crear más de una tabla y se pueden relacionar las tablas? Buena pregunta, Cristian. Ahí lo que es crear varias tablas, lo que tú llamas tablas relacionales, ¿no? Ahí en principio no deja crear varias tablas. Bueno, tú puedes crear varias tablas, puedes crear varias bases de datos, varias tablas, pero lo que es la relación en principio todavía no está estipulado. Pues sería interesante, lógicamente, utilizar lo que es la base de datos relacionadas, que es relacionar entre un campo de, por ejemplo, de una tabla que esté relacionada con un campo de otra. Vale, eso lo voy a mirar yo, mañana yo lo digo, por si ya ha salido alguna actualización nueva, alguna mejora nueva sobre ese punto. Vale, yo me lo voy a anotar. En principio no se podía, en principio es una tabla que metes campos y registros, pero luego, hombre, se puede filtrar, se puede buscar, se puede trabajar sobre ella. Pero para ello, yo creo que podría ser también más conveniente utilizar algo cuando se hace, por ejemplo, o una base de datos externa o una base de datos basada en la nube. Ahí sí se podría ver. No obstante, mañana yo lo digo, ¿vale? A ver si ya ha salido algo, porque daros cuenta que MovingCube es un software, es una herramienta de contenidos que se está mejorando cada día y están mejorando cosas. Entonces, yo hasta el día de hoy no lo veía, pero a lo mejor pues ya tiene alguna opción de relacionar varias tablas o utilizar, por ejemplo, a lo mejor con una base de datos externa y hacerlo. Vale, yo eso mañana lo vemos. Mañana te lo digo. A ver, en principio no se puede. En principio no se puede. A lo mejor ya ha cambiado. ¿Sabes? Entonces, basándonos como he dicho, en el vídeo, en el apartado, para que os deis cuenta de una cosa, en el minuto 7:36, en el minuto 7:36 del vídeo, cuando aparece debajo del todo, cuando ya hemos creado la base de datos y todo, y pone visualización de datos, y nos aparece un botón a la derecha con un símbolo más donde se despliega una opción que pone vista lista, vista detalle,
vista agenda, vista galería, vista mapa, vista realidad aumentada, vista web, y ahí elegimos el tipo de datos, lo que es el visor de datos que queremos. Es importante que tengáis en cuenta eso. ¿Vale? Eso viene en el minuto 7:38. ¿Vale? ¿Lo veis todos? Ahí, cuando ya habéis creado la base de datos, debajo de la opción de filtros y ordenación, aparece la opción de visualización de datos. Ahí es donde tenéis que crear ese visor de datos. Ahí es donde tenéis que crear ese visor de datos. Lo mismo que aparecía con la tienda online, en la parte de visor de datos, aparecía la vista detalle, la vista tal, pues eso. Y ahí elegís el tipo de vista que queréis sacar al exterior. Ya sea la vista lista, a detalle, la vista galería, la que queráis. Y ahí es donde se conecta, o sea, ahí es donde pues cada campo está conectado a un campo de la base de datos. Eso es lo que quiero que tengáis en cuenta. Y ya con eso, luego ya es cuestión de el nombre, el apellido, el correo, dependiendo del campo que sea, va pasando, como habéis visto en el vídeo, a la pantalla. ¿Que queréis hacer una tabla y dividirla en dos? Podéis hacer una tabla dividida en dos y poner el nombre en un lado y el apellido en otro. ¿Que queréis hacer ponerlo de otra forma o la imagen debajo? Pues como queráis. ¿Vale? Entonces, basando ya en lo que hemos visto hoy, tenéis que hacer la práctica de la agenda, que es la práctica número 5 que está subida. ¿Vale? Yo creo que no es complicado, no tenéis ningún problema de hacer la práctica de agenda. Repito, podéis utilizar los registros mínimo 5. ¿Vale? Mínimo 5 registros. Por ejemplo, nombre, apellido, dirección, edad, pues de 5 personas. Gente, o que os inventáis 5 personas de la agenda, o ponéis gente o familiares vuestros, lo que queráis. Pero la idea es crear una aplicación de una agenda. Una aplicación de una agenda, o sea, pero es una agenda de contactos. Donde aparecen los datos de nosotros, los datos de los familiares o de los amigos. Y luego a través de esa opción de visor de datos vamos a ver ya la forma de distribuirlo, si queréis poner un fondo de color o una imagen, lo que queráis. La forma de hacer la aplicación, eso ya os lo dejo a vosotros, es decir, buscar por ejemplo agenda, una imagen de la agenda en Google, daos cuenta que podéis utilizarlo, como esto es una prueba, una imagen de la agenda, una imagen de una agenda en Google, y lo podéis poner como pantalla inicial, como una pantalla inicial o un splash que pasa unos segundos y pasa ya a la agenda de teléfono, o sea, a la agenda que estáis creando. Podéis hacer lo que queráis, los botones, si queréis podéis hacer algunos botones, podéis utilizar alguna plantilla, lo que queráis. Es importante en esta práctica, ojo, esta es la práctica de la agenda, luego está la práctica del módulo que hemos dicho antes, no tiene que ver, la práctica de la agenda que es la que está subida. Aquí se va a ver bien también la originalidad y cómo lo habéis hecho y el diseño. Estamos hablando de una agenda de contactos y simplemente creáis una base de datos conectada en blanco con 4 cosas, pues está bien porque habéis hecho la agenda conectada. Pero si ya le metéis y os lo curráis o lo trabajáis un poco con unos botones, con un fondo, con un diseño, con alguna pantalla más, pero de contacto de una agenda, eso va a subir bien la nota. ¿Vale? ¿Os queda claro? Así que ya por hoy os dejo trabajar en la agenda y ya nos vemos mañana. A ver si mañana podemos tener la agenda hecha. ¿Vale? Yo subiré lo del vídeo para que la agenda la podáis, a lo mejor mañana ya la tenemos, y mañana vemos lo de la práctica del módulo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda ya para terminar? Vale, pues podéis ir trabajando con la agenda. Nos vemos mañana a la misma hora, mañana martes. Hoy ha sido por lo de iremos metiendo
a un poco más por las horas que no se hizo así, ¿vale? Pero hoy la del lunes fue la del jueves, ¿de acuerdo? Así, mañana martes seguimos con la tutoría y nos vemos a la misma hora. Aquí han cambiado la hora, que han cambiado en España la hora, entonces ya tenemos 7 horas de diferencia. Ahora mismo son las 2 y algo. Aquí, ¿vale? Entonces, si no hubiera sido las 3 y algo, pero han cambiado. Hemos cambiado el horario el domingo pasado cambiaron la hora se cambió la hora. Vosotros no cambiáis la hora, ¿no? Allí no tenéis cambio de eso, no hay esas cosas, no hay. Yo creo que es una normativa europea, creo que es eso. Siempre sabéis igual, es lo que tiene que ser. Aquí siempre estamos con cambiando la hora y unas bobadas que cambia la hora en verano, en invierno, y es la normativa europea y al final no sabemos ni qué hora tenemos. Es verdad. Bueno, pues nos vemos, espero que haya gustado lo de la base de datos, que os haya quedado claro, ver los temas que están subidos en la plataforma, ¿vale? Os subiré más material y mañana seguimos a la misma hora, ir haciendo la agenda, a ver si mañana podéis tener la agenda, ¿vale? Venga, hasta mañana a todos, nos vemos, igualmente, feliz madrugada y descansar, chao, adiós.